Vamos a hablar sobre un evento que es por todos conocido, que es la alimentación de los 5.000. Se llama así alimentación de los 5.000 porque habla de alimentación de 5.000 hombres. Ahora vamos a ver con más detalle por qué habla de 5.000 hombres. Pero vamos a hacer un estudio comparativo entre los cuatro evangelios. Es uno de los pasajes que se encuentra no solamente en los sinópticos, como veníamos haciendo la lectura en armonía de los evangelios sinópticos, sino que también encontramos el Evangelio de Juan. Y lo que vamos a ver esta noche, en primer lugar, es cuál es el énfasis que cada uno de los evangelistas hacen sobre este pasaje, porque cada uno tiene su énfasis. Entonces vamos a ver cuál es el énfasis que hace cada uno de los evangelistas sobre esto, y después vamos a hablar, sí, sobre el dar, el recibir y temas de milagro. Ver qué nos producen estos temas a nosotros y qué parece indicar la Biblia cuando aborda el tema de la multiplicación de los panes y de los peces. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a verlo en Marcos, pero bien podríamos encontrarlo también en Lucas, capítulo 9, o en Mateo, capítulo 14, o en Juan, capítulo 6. Pero vamos a centrarnos en Marcos, Marcos 6, versículo 30. Marcos capítulo 6, vamos a leer del 30 al 44. Los dos del 44, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo tenéis ahí? Sí, ¿sí? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: Ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despida a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió: Denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron: ¿Quién quiere que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Jesús les dijo: Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron: Tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres. Bien. ¿Por qué se llama entonces la alimentación de los 5.000? Por, porque, como dice este último versículo que leyó recién eh, Fede, gracias. No, no. Leyó Fede recién, está hablando de los 5.000 hombres. En aquel entonces se contaba por masculinos y no se contabilizaban las mujeres y los niños. Pero dicen algunos comentarios que se calculaban alrededor de entre 10.000 y 15.000 personas que estaban en ese momento escuchando a Jesús. Así que
tenemos 5.000 hombres y supongamos unas 12.000 personas en total estaban ahí escuchando a Jesús y que son después receptores del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Cuando nos encontramos con este relato en el resto de los evangelios, tenemos ciertos énfasis que se hacen. Ustedes saben, cada uno de los evangelistas tiene un énfasis diferente. Por ejemplo, Mateo, ¿cuál es su énfasis? Por el judío. Al pueblo judío. Entonces, ¿qué nos encontramos en Mateo? Mucha referencia del Antiguo Testamento, de las profecías. Exactamente, referencias del Antiguo Testamento, referencias de las profecías. ¿Eh? Si hablamos de Lucas, ¿cuál era el público de Lucas? Lucas era más, tenía más para hablar porque era un entendido. Era médico, tenía Era mucha más médico, facilidad en palabras para explicar. y el público de Lucas era el público romano. ¿No? El de Marcos, un público gentil, y Juan, ¿cuál era el público de Juan? Para la iglesia. ¿Eh? Juan escribe para la iglesia. Tiene otra perspectiva, tiene un enfoque un poco más teológico que el resto de los evangelistas. Entonces, este pasaje también va a tener ciertos énfasis. Lo primero que podemos mencionar respecto de Mateo es que Mateo va a ser una relación con otro evento que sucedió en el desierto. Hace muchos años atrás, muchos años antes de este evento de multiplicación de los panes y de los peces, y era cómo Dios proveía a su pueblo en el desierto. ¿Se acuerdan cómo proveía? Sí. Con el maná. Con el maná. Entonces, Mateo va a relacionarlo con ese periodo, con ese tiempo, y nos va a decir, por ejemplo, que esto sucedió en un lugar solitario, en un lugar apartado. Un lugar donde había transitado el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Un lugar donde, por ejemplo, nos planteaba recién Marcos, es un lugar donde no había para comer. Si ustedes se fijan, no había nada. No había kiosco, no había chino, supermercado, tampoco, no había nada. Una de los énfasis que hace Marcos en este caso, porque lo leímos recién, es que plantea que la iniciativa de la alimentación lo tienen los discípulos. Dice, Señor, decir a esta gente que se vaya, porque acá no hay nada para comer, y ahí Jesús los desafía diciendo, bueno, denle ustedes para de comer. Humanamente uno ve tanta gente y ¿qué le decimos? ¿Le conformamos con 5 panes? ¿Comerá uno o dos? Y no, de hecho, lo primero que les dicen los discípulos a Jesús es, no tenemos plata. Ah, Ya hay que hacer esto, no tenemos, parece, cualquier iglesia parece. No acá no pasa, 300 sombras. pero en cualquier iglesia va a decir, che, pastor, necesitamos hacer esto, necesitamos tanta plata. No hay plata. Es la respuesta que daban los discípulos a Jesús ante este desafío. Está también el punto que marca, creo que marcaba recién Marcos también, que es el punto de la compasión de Jesús. Esto lo destacan también los evangelistas. Jesús, viendo a la multitud, siente compasión de ellos. Esto nos habla de un Jesús en su faceta o en su naturaleza que Más apiadado. humana, en su naturaleza humana. Él sentía compasión de las personas que iban a estar seguramente en necesidad. Eran personas que habían estado todo el día escuchando a Jesús en un lugar apartado, un lugar solitario, y que seguramente iban a sentir hambre en ese momento. Y él tiene compasión de ellos. Y volviendo al tema de Mateo, para Mateo, Jesús en este momento es una figura también de lo que fue entonces Moisés. Moisés era el encargado de mediar entre Dios y el pueblo y traerle
respuestas al pueblo de parte de Dios. ¿Se acuerdan los chicos que vimos todas las películas de Moisés en el desierto? Entonces, Dios traía respuesta al pueblo a través de Moisés, y en un caso similar, acá vemos a Jesús trayendo respuesta de parte de Dios a un pueblo que está necesitado. Entonces, hay como ciertas similitudes en el texto de Mateo que nos pueden llegar a hacer acordar a lo que pasaba con Moisés en el desierto. En el caso de Marcos, en Marcos vemos a un Jesús que manifiesta un poder bastante importante. Marcos capítulo, estábamos recién capítulo 6, ¿no? Sí. Marcos 6, Me fui de ahí. 6:30. Son 64. Eh, versículo 41. Dice: Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados llenaron 12 cestas. Acá lo que hace Marcos es destacar que Jesús hace este milagro bendiciendo los elementos. Sí. Los elementos, el pan y el vino, iba a decir, el pan y los pescados. En otra de las versiones, los evangelistas, los que nos dicen, es que Jesús da gracias por esto, no es que los bendice. Entonces, Marcos parece dar que hay una acción directa de parte de Jesús para la multiplicación de los panes y de los peces. Diferentes énfasis que nos dan los evangelistas. Y Marcos también recoge la reacción que tienen los discípulos, una reacción de falta de entendimiento, desafiando, que esto también lo levantan los otros evangelistas, desafiando la fe de los discípulos. Jesús, ¿cuál es el desafío que les plantea? Denle ustedes de comer. Como agradar a la gente. Claro, como diciéndole, vos sabés que le falta comida, bueno, dale vos de comer. Entonces, hay un desafío de fe que plantea Jesús, donde Jesús, ya sabiendo lo que va a hacer, sin embargo, le pasa esa pelota a los discípulos diciendo: háganse cargo. En otra de las versiones, o en esta misma versión, hablan sobre el dinero, esto que comentábamos recién. 200 denarios, decía acá. 200, bueno, en otra de las versiones te vas a encontrar, dice 200 denarios, porque el denario era la paga de un día de salario. Entonces acá habla de 200 días. Mucho dinero, era mucho dinero. Cuando nos acercamos a Lucas, en Lucas tenemos una versión más inclusiva del reino. Lucas destaca la ubicación, los otros evangelios no lo hacen. Y destaca Lucas, vamos a leerlo, Lucas capítulo 9, versículo 10. Dice el versículo 10: cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamada Betsaida. Y menciona esto para resaltar que el ministerio de Jesús era en varios lugares diferentes. En Lucas era alguien, como decía nuestro anciano Beto hace un ratito, era alguien más entendido, más leído, de más mundo, y él hace muchas veces diferencia de los lugares por donde recorría Jesús, para darnos esta sensación de que Jesús iba a diferentes zonas a predicar el Evangelio y no siempre actuaba en un lugar. Recordemos que el ministerio de Jesús tenía una base logística. ¿Cuál era esa base?
La base logística de Jesús, ¿cuál era? Capernaum, era Capernaum. Y a partir de ahí, él hacía Capernaum en la provincia de Galilea, y a partir de ahí Jesús expandía su ministerio, hasta que lo va a terminar en Judea, ahí en Jerusalén. Pero Jesús iba y venía todo el tiempo Tenía su de campamento Galilea. ahí. Tenía su campamento ahí, hasta que se termina trasladando después a Jerusalén, que es donde va a pasar su enjuiciamiento y su muerte y su resurrección. Eh, Cosas que nos llaman la atención de Juan. Vamos a ver Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Dale. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, lago de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacían los hijos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Pedro: ¿dónde compraré pan para que ellos coman? 15 Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco. 3, que era hermano de Simón, Pedro, uno de sus discípulos, le dijo: aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recuerde. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto quería. ¿Está bien? Seguí hasta el 15. Cuando quedaron saciados, le dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierdan. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada le sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Elío. Bueno, el texto de Juan es un texto más rico en cuanto nos da algunos detalles que el resto de los evangelistas no nos dan. Nosotros recién poníamos, a propósito había seleccionado el texto de Marcos, porque es el texto es como manejan los evangelios sinópticos el evento de la multiplicación de los panes y de los peces. Tanto Marcos como Lucas y Mateo van en la misma línea, sin embargo Juan nos da más detalles. ¿Qué detalles de más encontramos en Juan a diferencia de Marcos? ¿Qué pueden notar en el texto? Menciona el lago de Tiberias. Menciona es el mar de Galilea, ¿eh? El lago Tiberías o Tiberíades es el mar de Galilea, es el mismo mar. Menciona ese lugar, ¿qué más? A Felipe y Andrés. Felipe y Andrés, los otros evangelistas no nos hablan de este hecho, nos hablan, por ejemplo, Marcos leíamos recién que decía, los discípulos le fueron a decir a Jesús: ¿por qué no le despedís? Mirá que les va a agarrar hambre. Acá directamente lo vemos el tema personalizado por Andrés, por Felipe y un niño, menciona por ahí. ¿Qué más? Porque veía lo que le seguían a Jesús, que él hacía milagros con los enfermos, entonces, Bueno, ese es un buen punto también, ¿eh? sí, Dice otro que punto había muy, gente que lo seguía porque hacían milagros. Bien.
¿Qué más? ¿Qué otra diferencia vemos con el otro texto? Versículo 6. Pero ese que esto cuando lo prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Se recata mucho también la divinidad de Cristo, de su misión. Bien, bien, perfecto. Juan destaca, nos anticipa que Jesús lo que estaba haciendo era para ponerlos a prueba. Ah, Los otros evangelistas no lo dicen. ¿Qué más? ¿Ven alguna diferencia más? Que acá Jesús le dice a Felipe de dónde van a sacar el pan, cuando antes te dicen que era al revés. pero si esto para poner la prueba Bien, a los seguidores. muy bien. Ah, ¿Alguna diferencia más? Menciona Queda- Último versículo, ¿no? El último versículo, Que vimos el 15. cuando se dio cuenta que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse del mundo. Bien, esto que marca Clemente lo hemos explicado ya en otros momentos y tenía que ver, Jesús no quería saber nada con el entendimiento que los judíos tenían sobre el Mesías. El judío del primer siglo, para ellos el Mesías era alguien que venía a instaurar un reino político. El Mesías que ellos esperaban era alguien que políticamente, a través de las armas, por ejemplo, iba a echar a las patadas al imperio romano de Israel y volver a instalar el reino de Israel, con un rey y con todo su séquito. Jesús no quería identificarse con esto, por eso cada vez que lo querían identificar a él con una figura, como una figura política o revolucionaria, Jesús les decía que no le digan a nadie lo que había hecho, o directamente se iba y los dejaba solos. Y esto es lo que pasa en este versículo 15 que nos dice Juan. Por eso Jesús se escabulló y los dejó pagando en lo que decían. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Hay diferencia porque en Mateo dice, entonces Jesús dio gracia y miró al cielo, dice. Y Bien. acá Juan directamente dio gracia y repartió. Bueno, y leíamos, nosotros hicimos la diferencia con Marcos. En Marcos dice que bendijo los alimentos. ¿Eh? Eso lo marcábamos también, muy Aparte, bien. Sí, esta, Mariano. esta última parte que menciona Juan, eh, digamos, hace o muestra una característica del ser humano de endiosar enseguida cuando recibe algo de alguien, o que le pasa a Pablo también. Cuando lo ven hacer cosas, ya lo querían hacer Dios, después de golpe lo voltean cuando Pablo dice que no, pero hay una tendencia del ser humano a poner en alto enseguida a la gente que muestra algún poder o alguna capacidad superior. Sí, sí, interesante lo que remarcás. Hay una tendencia de la humanidad de exagerar a veces los atributos. Enseguida entronizamos. Muy bueno eso. Eh, Bien, ¿ven alguna diferencia más Juan? Menciona que estaba cerca de la Pascua. Bien, muy bien. Menciona que estaba cerca de la Pascua. Eso va a Sí. estar ahora relacionado con algo más que dice Juan en unos versículos más adelante. Bien, bien, está relacionado. ¿Algo más? Bien, fíjense ahí mismo en Juan, a partir del versículo 25, en estas Biblias hay un título que dice Jesús el pan de vida. Sí. Pero fíjense lo que dice el versículo 26. Dice, de cierto les digo a ustedes que no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. quedaron llenos. Quedaron llenos, exactamente. Y el versículo 2 del capítulo 6 dice, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Y Beto apuntaba un poquito a esto, es que mucha gente en el misterio de Jesús, por no decir la mayoría de la gente, lo buscaba por lo que Jesús podía ofrecer. ¿eh?
porque multiplicaba la comida, o porque sanaba enfermos, o porque liberaba de los demonios. Tenía la gran cantidad de seguidores relacionado con lo que decía Mariano, lo veían hacer unas señales y lo seguían por esas señales por lo que podían obtener. Por eso después, rápidamente, lo vamos a ver en la última Pascua de Jesús, vamos a ver cómo la multitud se da vuelta. Y en lugar de pedir después la liberación de Jesús, pide la liberación de quién? De Barrabás, ¿cierto? ¿Qué pasó en el medio? Y la gente que lo seguía era por cuestiones utilitaristas o mercantilistas, podríamos decir. Lograban tener algo a cambio de Jesús Y así cuando Dios le derrumbó, el templo. cuando murió Jesús, le derrumbó el templo. De eso fue un poco después, que derrumbó el templo. Se rompió la cortina que separaba No, los desvelados. Sí, Barrabás, algo así como un ladrón, era un malhechor. No me cambien los personajes, no me mezcles. que desafió Jesús y le dijo, si vos no haces caso a mi Dios, te va a castigar. En 3 días te va a derrumbar tu templo de castigo, por desacato a Dios. Bueno, por ahí es otra película, yo esa no la vi. Pero algo así pasó en la última Pascua, algo así pasó. El punto es que acá Jesús relaciona el milagro que había hecho de la gente que lo seguía porque le llenaba la panza, y les dice, versículo 30 del capítulo 6 de Juan estamos. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron del maná en el desierto. Esto se alinea con lo que la relación también que hacía Mateo. Versículo 32. De cierto les digo que no fue Moisés quien le dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Sí, pero le hicieron preguntas a Jesús, los seguidores cuando Jesús le dijo, ellos no dicen, a ver, está aquí, que querían ver primero lo que él hacía para poder creerlo. Y Jesús le dijo, no, no. Sí, hay un problema con eso, que Jesús ya venía haciendo un montón de Claro, y señales, los otros no lo entendían. ¿no? Jesús ya venía haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo liberación. Entonces, esa pregunta tenía otro propósito. No era el propósito o no buscaba una respuesta honesta de parte de Jesús, porque no era una pregunta honesta, porque Jesús ya venía haciendo señales. Eran personas que venían a buscar de Jesús palabras para poder incriminarlo. Y Jesús dice, miren, acá está lo que están buscando. Él le prendió la luz, le dijo, Jesús le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Está en el versículo 18. Ellos respondieron, uno dice que eres Juan el Bautista, otro que Elías y otro más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Ujú. Bueno, Jesús con esto al decirles yo soy el pan de vida, está diciendo yo soy la única señal que ustedes necesitan. Yo soy la revelación del Padre. ¿eh? Está utilizando este evento de la multiplicación de los panes y 2 peces para decirle lo importante no es lo que yo les puedo ofrecer, sino lo que yo soy. Y esto sí es importante entender, porque la gente seguía a Jesús por lo que Jesús podía darle, no seguía a Jesús por lo que Jesús era. Entonces, esto también tendría que llevarnos a pensar a nosotros en por qué seguimos a Jesús. ¿Por qué seguimos a Jesús? No pregunto para que me respondan. ¿Qué estamos esperando que Jesús haga en nosotros o con nosotros? ¿Qué nos mantiene al lado de Jesús?
pregunta para pensar. Yo me dejo pensar. ¿Te dejé pensando? Sí. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje? ¿Qué enseñanza nos deja este pasaje de alimentación de los 5.000? ¿Qué opinan? Que a veces no hay plata. Que a veces no hay plata. Eso se me ocurre. Muy bien, Y que es verdad. Sí. Y que a veces, ponele que en una situación, si Jesús te dice que tenés que repartir la comida, no tenés que dormir, tenés que repartir la comida. ¿Cómo? Que, bueno, hay que compartir los alimentos, Hay que ¿no? compartir. Hay que compartir Ok. Hay que compartir los alimentos. Bien, Eso me suena familiar, pastor, que siempre hay que saber compartir. siempre hay que saber compartir. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más aprendemos de esto? Que a veces nosotros, la mayoría de las veces, no imaginamos. ¿A quién se le hubiera ocurrir que esa cantidad de panes y de peces iban a comer esas personas? Ni siquiera lo pensaban, ni siquiera se les ocurrió que podía ser. No tenemos la y es más, capacidad de imaginar. sobraron todavía 12 canastos. Sí. Sobraron en buena abundancia, pero aparte, creo que ninguno de los que estaban ahí, de los 12.000, se les ocurrió pensar de que él podía hacer eso, ni aún, obviamente. Sí. Posiblemente la gente que comió los panes y los peces ni se enteró del milagro. O ellos se deben haber servido de lo que les pasaba y nadie les dijo, che, mirá que esto salió de 2 pescados y 5 panes. Ellos aprovecharon, ellos disfrutaron del milagro. Sí, ¿Eh? ¿Qué más? Aunque Y sea. también, Yo para ese poquito. Sí. Ok, muy bien. Mariano, bueno, yo pensaba, digo, que nos hace reflexionar un poco en a ver cómo reaccionamos nosotros frente a una necesidad que creemos a veces insalvable, el problema, cómo reaccionamos, si también miramos lo que tenemos en mano o confiamos en el Señor que es el proveedor. Tenemos la tendencia de analizar más que de creer, parece. Por lo menos aquí a primera instancia uno mira si tiene algo en el banco, algo en el bolsillo, y después, si no queda otra, y bueno, vamos a orar. ok. Yo creo igual que una cosa está relacionada con la otra. Bueno, en el pasaje se ve que miden primero a ver qué hay, qué no hay, y Jesús también me parece que va en ese sentido, diciendo, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que hay? Y bueno, sí hay poco, la verdad que hay poco, pero tenemos esto. Siempre el milagro viene cuando nosotros desafiamos nuestra fe y brindamos lo que tenemos. Yo siempre, cuando hablo de milagros así, eh, voy creo, el capítulo 42 de Job, cuando Job recupera su riqueza, recupera su familia. Todos nos alegramos con el final de Job, que terminó siendo más rico de lo que era antes yo, pero hay un pasaje ahí que nos dice cómo Job se enriquece, cómo es que Job recuperó su riqueza. Y es con lo que la gente le dio. Nos cuenta el final de Job que Dios los bendijo, Dios lo prosperó, le multiplicó un montón, pero en uno de los pasajes nos dice que sus familiares y amigos le dieron oro, plata, le dieron bienes. Cuando nosotros brindamos lo que tenemos, Dios lo usa para hacer los milagros. Entonces, está bien la etapa de analizar, a ver qué es lo que tenemos. Che, hay que arreglar, necesitamos un par de parlantes para música, no es plata, decimos. Bueno, pero nos desafiamos en fe. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos de este pasaje? El mensaje principal es destacar la divinidad de Cristo, porque así como Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto, Jesús lo está volviendo a hacer ahora. este,
el lugar descampado. ¿Y cuál sería entonces esa la enseñanza? Que solo Dios provee. ¿Qué más? Tiempo, porque nosotros como iglesia, a veces pensamos, eh, hacer que podamos comprar Póngale. Tiene un servir, solo bendice, ¿no? Solo bendice. Gracias. Sí, la bendición. Ahí yo quiero rescatar la idea central que tiraba Fede recién, que tiene que ver con Dios como nuestro proveedor. Yo por eso agregaba, y quería apuntar a eso, agregaba el pasaje más adelante cuando Jesús dice, ustedes se quedaron maravillados de que yo les doy para las necesidades, pero ustedes tienen que centrarse en mi persona, no en lo que yo les puedo dar. Como que Dios lo puso a prueba. Como Dios nos pone a prueba para ver qué es lo que nosotros estamos persiguiendo cuando lo seguimos a Él. A veces, y Mariano daba una punta de esto, hacemos de lo que Dios nos da nuestro propio ídolo. Nos pasamos persiguiendo o anhelando eso que Dios quiere darnos y terminamos, entre comillas, lo digo, adorando lo que Dios nos da en lugar de adorar al dador. ¿Sí? ¿Sí, Santi? Sí. No, porque veo que me mirás fijamente y digo, estoy diciendo cualquier cosa. Mirado el punto de apuntar, porque algo que me gustó mucho de Marcos, por ejemplo, que él recalca, que dice, porque parecieron ver cachuchas próximas, enseñarle muchas cosas. Y yo creo que debemos enfocarnos primeramente al verdadero alimento, primeramente al alimento espiritual, que viene de parte del Señor, y después como secundario, el alimento físico que nos puede proveer. Apuntar a lo, justamente lo que usted decía, a lo que es Él, más a de lo que nos puede dar. Y el contexto de este versículo me hace acordar mucho del Salmo 23, cuando habla de buscadores de reposo, de delicados pastos, que el Señor es nuestro pastor. Porque este capítulo me enfocó mucho en ese salmo, como que Dios es nuestro proveedor y que no debemos preocuparnos por las cosas venideras, sino más bien descansar en Él. Bueno, es interesante. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de los amigos que rompen el techo y bajan al paralítico? ¿Qué le dice Jesús a la gente que está ahí alrededor? Y le dije al paralítico, ¿qué le dice primero? ¿No se acuerdan? Usted Les me dice, admiró de la fe de ellos, Fue te hacen, pues, ¿cómo, Mariano? se admiró de la fe de ellos, de los amigos. Sí, perfecto. Pero ¿qué le dice al paralítico? tu fe te hacen. Tus pecados te son perdonados. Ah, sí, ahí está. No le dice, lo primero, no es que le dice, levántate, toma tu cama y andate. Primero le dice, tus pecados te son perdonados. Atendiendo a esto que decía muy bien Santi recién, y hay una prioridad de nuestra vida que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Jesús lo que viene a darnos a nosotros es reconciliación con el Padre, es salvación, es vida eterna. Y en eso radica lo importante de la obra de Jesús. No todo lo que puede venir después, que puede ser la sanidad física, la prosperidad material, la pertenencia a una familia. Eso no es lo primordial. Y es lo que Jesús les está diciendo acá más adelante. Ustedes me siguen porque les caliento la panza, porque la pasan bien conmigo, porque se divierten, porque yo los sano. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que yo soy el pan de vida. Entonces, eso a lo mejor podría ayudarnos en fijar algunas prioridades en nuestra vida. En por qué estamos siguiendo a Jesús, cómo lo estamos siguiendo, qué significa seguir a Jesús. Estamos haciendo con algunos chicos el curso para confirmación y bautismo.
Y estamos analizando, justo analizábamos el sábado pasado, una de las preguntas era, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús significa ser obediente a Él, por ejemplo. Gracias, David. Entonces, esto debería hacernos pensar a nosotros, de la manera en la cual lo estamos siguiendo, de la manera que Jesús pide que le sigamos. Ser obediente, ser buena persona y compartir algo aunque sea algo mínimo. Aunque sea algo mínimo. Ok, Aunque sea poco. sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más nos enseña este pasaje? A mí lo que me gusta es cuando Jesús le despiden a los seguidores que viajaran con la barca al otro lado, a Bethsaida. Y él le despidió a todos y se fue a recostarse al monte, no sé dónde dice. Y eso de madrugada, él empezó a caminar sobre el agua. Los que iban en la barca iban luchando porque el viento estaba en contra de él. Entonces él se hizo como que no veía y le iba a pasar. Les iba a pasar. Y lo que estaba en la barca le vio, pues no sabía que era Jesús. Pensó que era un fantasma. Y se asustaron. Se asustaron. Pero que eso fue cuando vieron resucitado. Antes, un poco antes. Fue antes. No, antes de eso todavía no. Estamos todavía. Pero Yo siempre estaba con ustedes. eso sí fue al final. Pero no me cambian la película. Les tiro como un último punto de este pasaje. Y es, debemos administrar bien los recursos. Fíjense que Jesús multiplica los 5 panes y 2 peces y después manda a recoger todo lo que sobró. Nada se desperdició. Eso también nos enseña que nosotros tenemos que administrar bien lo que Jesús nos da. Y que nos da Jesús. Compartir, pero ser responsables con lo que tenemos. No solamente de la iglesia, de nuestra vida diaria también. Administrar bien lo que tenemos, administrar bien cómo vamos a utilizarlo para ayudar a los demás. Eso es algo que también me llama la atención. Y por último, me llama la atención la participación de los discípulos, en contraste con la participación del resto de las personas. Decía hace un ratito, las personas a lo mejor ni sabían que había un milagro, pero los discípulos sí sabían. Y no dice que los discípulos se pusieron a comer con los demás. Ellos se mantuvieron sirviendo hasta que todas las personas se hubieron comido y se saciaron. Y después recogieron las más cestas. A mí me impacta eso porque me habla del servicio que tenían los discípulos. Ellos no se sentaron también en el campo a comer, sino que se pusieron a servir. ¿Algo más? Quiero hacer una pregunta. Sí. La fe en la propagación de los panes y los peces era de Jesús, que es la gracia, o los discípulos también tenían una fe. No sé si estoy claro. Sí, sos claro, pero no es la fe la que hace el milagro, sino el poder de Dios. Ah, ¿Eh? O sea, es el poder de Jesús en su divinidad multiplicando los panes y los peces. El poder de Dios se manifestaba a través de Jesús. Claro. Sí, Todo sí, lo sí, que sí. hacía era mandato del Padre. Así es. ¿Sí? ¿Está bien, Clemente? ¿Algún tema más sobre esto? ¿Algún comentario más? ¿Alguna idea más? yo una cosa que me tuve que preguntar cuando hablamos acerca del tema de lo que las personas buscan. De algunas personas totalmente buscan transformación, sí, Sí. cierto plan, sea él por lo que él puede darles, que pueda generar. Creo que como bueno, puede veces debe haber pasado, estás hablando del Señor. Son, será, me han respondido, sí, pero yo le pedí, yo le pedí, no pasa nada. Ok.
En aquel momento le hablaba de fe, obviamente le está pidiendo fe, está tomando lo que tiene, él está adaptando, está pasando vida, tiene poder. Y bueno, yo creo que esto pasa un poco, ¿no? De repente decías vos, si fue así, yo no sé si creo o no creo, puedo decir a alguien, yo lo pido. Le pido, no me da, y sí, creo que fue bastante. ¿Y qué diferencia habría entonces entre Jesús y Gauchito Gil? ¿No es cierto? Y sí, sí. O sea, voy a cómo se encara muchas veces esta situación de la fe, en la que el Señor terminó, pone la semilla en la persona. Y obviamente, sí, es como de pronto cómo se recibe la palabra. Pero es una respuesta bastante difícil. De buscar el resultado primero para ver después si creo, si creo. Bien, bien, bien. Sigamos al dador y no solamente lo que el dador puede dar. ¿Eh? Nosotros que estamos más crecidos en la fe, que ya hemos visto que Dios es fiel, que ya hemos visto que Dios es proveedor, sigamos al dador de esos dones y no lo sigamos solamente por los dones, por lo que podemos obtener. Esa es una buena enseñanza que este pasaje nos da. Llegamos hasta acá con el estudio de hoy, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a dedicar.